Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Omar Guillén Enríquez y al día de hoy vamos a presentar una experiencia que tuve yo como alumno y como miembro de un grupo de estudio en la secundaria. Para comenzar, vamos a introducirnos en lo que fue pues este proceso para mí en la secundaria con un grupo de compañeros, cómo nos afectó tanto cognitiva como afectivamente, cómo utilizamos a nuestro favor estas diferencias que teníamos entre cada uno de nosotros, estos talentos ocultos que podían considerarse así, y la heterogeneidad que tuvimos para mejorar y mezclarnos entre nosotros para dar ese impulso adicional que necesitaba nuestro equipo. También el apoyo que utilizamos en las TICs o en las tecnologías de la información y la comunicación, así como el ambiente áulico que se formó entre nosotros gracias a uno de nuestros maestros, que nos fomentó esta parte, ¿no? De formar equipo. Cuando estaba yo en la secundaria, yo era el típico alumno reservado, tranquilo, que no tenía muchos amigos dentro del grupo escolar. Así era mi forma de ser y para los equipos o para trabajos en equipos o proyectos en equipos, pues yo batallaba demasiado porque pues no me era sencillo. Así que usualmente solo pedía permiso para entregar todo individual hasta que una vez el maestro del que les hablaba, el maestro de español, en aquel momento así se llama la materia, hoy lengua materna, pues dijo que no y me formó un equipo con compañeros que también al igual que yo pues eran de cierta forma rechazados por mis demás compañeros por el hecho de ser hiperactivos, distraídos o hasta algunas veces considerados como perezosos o desordenados. A mí no me causó mayor problema y dije vamos, lo tenemos que lograr. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, principalmente como dijo Ospina Rodríguez Jacqueline en el 2006, en esta parte la motivación es el motor del aprendizaje. ¿Y a qué nos referimos con esto? A la motivación que tuvimos nosotros internamente como grupo, de decir nosotros podemos, nos automotivamos. En el hecho de decir, pues ya estamos aquí, hay que hacerlo, hay que trabajarlo, ¿en qué somos buenos? Esa fue la pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿En qué somos buenos? Bueno, yo soy bueno dibujando, yo soy bueno en la caligrafía, yo soy bueno en la ortografía, yo soy bueno en la oratoria, y dentro de la heterogeneidad que nosotros generamos, pues fue el hecho de diversificarnos o hacer multifacética estas partes de nosotros, de decir, bueno, tú eres bueno en dibujo, pero también tienes que hacerte bueno en oratoria. Ok, pues el que era bueno en oratoria le enseñaba al que era bueno dibujando, el que era bueno dibujando nos enseñaba a todos los demás a dibujar, el que era bueno en caligrafía nos enseñaba las reglas de caligrafía, el que era bueno en la ortografía nos enseñaba las reglas de ortografía y así fuimos mejorando, ¿eh? Esa fue la motivación, ese fue el núcleo de nosotros, la motivación, fue el motor de nuestro aprendizaje. Ahora, ya después avanzó el tiempo y en cuanto al ambiente áulico que se formó entre nosotros, pues pasamos de ser ese grupo de rebeldes, de ese grupo de rechazados, a ser un grupo que ya se equiparaba a aquellos alumnos que se llevaban los aplausos, que se llevaban las felicitaciones de los profesores, y nosotros comenzamos a despuntar, a despegar y a despegar y a despegar hasta que ya estábamos al nivel y empezaron las felicitaciones para nosotros y esa fue también otra parte de la motivación que recibimos. Ahora, viene la parte de las tecnologías de la información y la comunicación. En esta parte, pues ya nos tocó a nosotros ser la generación de la era digital, para bien o para mal, y tarde que temprano nos íbamos a enfrentar a esto. Como bien lo dice en su blog e-learning y aprendizaje, pues tarde o temprano, pues te enfrentas a esto, ¿no? Más que nada, y textualmente como lo menciona e-learning, es antes o después, ya sea directa o indirectamente, te vas a enfrentar a las TICs. Y fue lo que hicimos. Nos asustamos en un inicio, sí, pero gracias a nuestra práctica pudimos superar ese miedo. Y como ya éramos amigos, que es a lo que me refiero con el ambiente áulico, en el ambiente áulico nosotros encontramos esa parte de amistad, de camaradería, de decir, bueno, ya no estamos solos, ya no somos unos rechazados, ya somos un equipo conformado en conjunto y capaz de competir de tú a tú con el que quieran. Y las TICs, ¿cómo nos ayudaron a eso? Bueno, como ya estábamos en la etapa digital, a nosotros nos gustaba mucho la investigación. Entonces, investigando, por ahí del 2014, 2015 que sucedió esta anécdota, pues ya existía Kahoot. Entonces ya existía la gamificación. Entonces, con Kahoot nosotros logramos realizar un trabajo
que iba en base a la tecnología de la información, porque era la materia de computación principalmente, perdónenme. Y ahí es como utilizamos el Kahoot y utilizamos la gamificación como una herramienta de la tecnología de la información para poder jugar entre todos los compañeros de ahí del salón. Y fue el trabajo que nos pidieron, claro que muchos otros también lo utilizaron, pero para nosotros fue una innovación porque el maestro de computación pues nada más nos daba 1 o 2 veces por semana. Entonces, para él también fue una sorpresa que el grupo de desadaptados, por así decirlo, desadaptados, pues pudiera lograr eso, ¿no? Lograr esa confusión, esa conjugación de talentos para poder lograr esto, el usar las TICs a su favor, el descubrir la gamificación cuando apenas, pues por lo menos Kahoot, y por lo menos para nosotros, pues era algo totalmente nuevo el hecho de aprender jugando. Ahora, el ambiente áulico, como ya lo mencioné muchas veces, pues entre nosotros fue esa amistad, ¿no? Pero también quisiera agregar al profesor, a nuestro maestro, que nos ayudó, que nos dio ese empujón anímico de decir, muchachos, ustedes pueden, muchachos, yo no voy a dejar que ustedes trabajen individualmente, tienen que aprender a trabajar en equipo. Entonces ahí es cuando viene esa parte de desarrollo cognitivo afectivo, donde desarrollamos, sí, la parte afectiva en hacernos amigos, en encontrar un grupo del cual nos sentíamos seguros, capaces, pero cognitivamente se desarrollaron muchas cosas. Cognitivamente fue el hecho del liderazgo, el hecho de toma de decisiones, el hecho de reconocer las TICs, el hecho de saber cómo utilizarlas, el hecho de empezar a utilizarlas sobre todo. O sea, fue un boom para nosotros y fue un boom para mí. Y yo creo que esa parte, ya para concluir, como conclusión en este video, creo que la importancia que puede tener un docente es su papel dentro del grupo estudiantil y su sentir. Puede ser muy importante y puede cambiar la historia de un estudiante o de unos estudiantes como nosotros. Si este profesor no se hubiera percatado o no nos hubiera orillado trabajar en equipo, pues tal vez terminábamos la secundaria, como vulgarmente se dice o popularmente se dice, pues de panzazo, sin descubrir nuestros talentos ocultos, a lo mejor hasta el bachillerato, o a lo mejor seguiríamos sin descubrirlos, quién sabe. Y esa es la parte importante. Él quiso empujarnos a hacerlo y es lo que como maestros considero yo que deberíamos hacer, potenciar en nuestros alumnos esa despertar cognitivo, que pueden encontrar ese plus en la educación y efectivamente también, porque pues gracias a él fue que nos hicimos amigos indirectamente, encontrar ese empeñón anímico para sentirse seguros de lo que van a hacer y tener esa confianza en ellos para hacerlo. Esa fue mi anécdota. Les agradezco mucho el que me permitan haber entrado y compartirles esta experiencia personal. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Regálame un like y suscríbete al canal. Muchas gracias.